Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es mi primer podcast y hablaré de la teoría antropológica. Espero que les guste. Bueno, el conocimiento académico puede obtenerse mediante el estudio, la exposición, la habilidad pedagógica. Puede adquirirse en el aula observando el trabajo de profesores más experimentados y usando el propio sentido común. Ninguna otra cosa es necesaria. Los profesores tienen poco entusiasmo por la teoría de la educación y por lo general la desprecian como una mera teoría y algo opuesto a la práctica del sentido común. La naturaleza de la teoría de la educación se refiere a un intento de explicar cómo las cosas han llegado a ser como son. Hablamos de teoría como contrapuesta a la práctica. ¿Qué es ciencia? Es una actividad que intenta explicar los fenómenos que ocurren en el mundo. Después, ¿qué es una hipótesis? Esta es el enunciado de una supuesta uniformidad de la naturaleza. La práctica educativa es una actividad que el docente desarrolla en forma consciente y se comprende si se consideran los esquemas del pensamiento que otorgan experiencias a los educadores y nos hacen crecer. Aunque en ocasiones los alumnos también nos hacen crecer y nos enseñan cosas, así que la enseñanza es mutua. Una contribución hacia la teoría educativa por parte de Rousseau es su Email. Otro libro es El contrato social. Este intentaba abrir camino hacia la regeneración política de la sociedad y trata de resolver el problema de cómo los hombres podían asegurarse de beneficios reales y efectivos de la vida social sin perder libertad individual. Rousseau decía que se centrara la atención en el niño. Hay que mencionar que en esos tiempos, hablamos del siglo XVIII, a los niños se les trataba como si fueran pequeños adultos y como si la infancia fuera un periodo de imperfección y que había que disimular para que pasara cuanto antes. A mi parecer, lo que él dice es correcto. Su teoría tiene fundamentos y como él dice, los niños no son adultos. No piensan como ellos, no tienen las mismas necesidades, intereses ni aficiones y no deberían ser tratados como adultos, sino como lo que son, niños. En su teoría también se explica que educar a un niño consistía en respetar su naturaleza en cuanto a crecimiento y desarrollo. La infancia debería ser un tiempo en el que el niño viviera una vida de sensaciones más que de conocimientos, una vida de experiencia sensorial. En el mismo siglo, en Francia, optimistas y humanistas pensaban que son imperfecciones sociales las que mantienen al hombre lejos de la perfección. Y los utilitaristas como James Mill, Bentham y John Stuart ejercieron la crítica social e influenciaron como reformadores. Ellos vinieron a la educación y vieron un instrumento de reforma que era un medio para lograr que más generaciones se comportaran con el ideal utilitarista. Todos sus ideales están expuestos en el ensayo sobre educación. Para Mill,
El fin de la educación es hacer que el alma humana sea la causa de la felicidad. En su teoría incorpora supuestos acerca de los objetos de la educación. En el primero dice que los hombres son egoístas y en el segundo los hombres son seres que nacen vacíos intelectualmente. Mill quería que el alumno supiera cosas y que también las comprendiera. Otra teoría educativa fue la de John Dewey, parecida a la de Rousseau. Dewey supone que el hombre es un animal activo, social y solucionador de problemas, cuyo éxito en la vida consiste en dominar su entorno, solucionar problemas como la provisión de alimentos, refugio y vestido. Para Dewey, los niños son criaturas activas, exploradores y solucionadores de problemas. Dewey divide la vida de un niño en 3 periodos de desarrollo. El primero es el periodo de juegos, el segundo el periodo de técnicas y el último es el periodo de atención reflexiva. Con esto concluimos la antropología educativa para después continuar con la educabilidad. Para empezar, ¿qué es la educabilidad? Esta es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. La hegemonía se condensa cuando logra crecer y crea un hombre colectivo hacia un conformismo social que adecue la modalidad de las masas a las necesidades del aparato económico de producción. Una relación educativa se identifica con la interacción que establecemos para realizar las actividades de educar. En la relación educativa reforzamos la capacidad de hacer compatible la acción de educar y nuestro conocimiento de tal actividad. En la relación educativa se crea una vinculación entre valor y elección y podemos mejorar el sentido de acción. También hay otros vínculos como el valor y obligación, valor y decisión, apego entre valor y sentimiento, ideas y creencias, y lo físico y lo mental. Cada una de estas vinculaciones son exigencias por principio de significado de educar. Desarrollar estos aspectos exceden los límites de este trabajo, por lo que implicaría la necesidad de internarse en la globalidad de la acción ideológica y política de Gramsci. Entonces es preferible limitarse a un subaspecto, una dimensión de ese proceso de construcción política de las clases populares en las que se ve la concepción de la hegemonía como una relación pedagógica. La hegemonía para Gramsci es un proceso de construcción de lo popular nacional a partir de una dirección ético-cultural de la capacidad para construir una voluntad colectiva que demuestre una clase fundamental. El proceso mismo de la Constitución implica una relación pedagógica capaz de integrar a los individuos en un nuevo conformismo, y esta integra a los individuos en un nuevo conformismo. La relación es dialéctica y en ella el educador debe ser educado. Cambiando de tema, en la educación, la comunidad educativa, objetivamente por la cantidad de escuelas especializadas,
y por su jerarquización, cuanto más extensa es el área escolar y cuanto más numerosas son los grados verticales de la escuela, es más complejo el mundo cultural, la civilización de un determinado estado. La función de la escuela aquí es organizar la parte principal de la tarea formativa del Estado, elevar a la gran masa de la población a un nivel cultural y moral, nivel que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por intereses de las clases dominantes. Relación y transformación del hombre. En el principio educativo de Gramsci hay dos conceptos: el industrialismo, o sea, el mundo moderno, y el anti-espontaneísmo, no abstracto ni dinámico. Gramsci se enfrenta a la escuela humanista y a la escuela profesional, apuntando a su propio ideal de escuela. Propugna un sistema escolar a partir de una escuela única e inicial de cultura general, humanística, formativa, que conforme el desarrollo de la capacidad de trabajo y el desarrollo de la capacidad intelectual. Por último, el subtema es la educación en libertad. La finalidad de la educación es enseñar a ser libre, a pensar y a decidir por uno mismo, como dice en el artículo 2.1 de la Constitución. La persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a ser libre y bienestar. Por ello es obligación del Estado asegurar esa libertad para que cada cual cumpla con la realización de su proyecto de vida. Creo que debemos conocer más acerca de cómo fue cambiando la educación y el por qué hay muchas teorías educativas. Sería bueno escuchar hablar de ellas en otro podcast, ¿no? Bueno, por hoy sería todo y ojalá nos escuchemos después.